Sabemos que hemos estado siguiendo la primera carta de Pedro y, hermanos, hay mucha palabra ahí, ¿verdad? Y yo quisiera ir más rápido, pero ahí hay mucha palabra, mucho contenido que Dios quiere hablar para su iglesia. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y el tema se llama Someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tener tu palabra con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta tarde que hables a nuestros corazones, que hables a tu iglesia, Padre. Queremos escuchar tu consejo, mi Dios. Sabemos que tú tienes una palabra hoy para nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor. No queremos irnos como llegamos, queremos irnos bendecidos, Padre. Y también te queremos, Señor, que seas tú mismo el que seas glorificado, honrado, Señor, por medio de nuestras vidas, Señor. Bendice al predicador y bendice a la iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Someteos a toda institución humana, ¿verdad? En estos versículos nos indican que el sometimiento y el respeto a las autoridades es una ordenanza que proviene desde el mismo corazón de Dios. Si miramos detenidamente en estos versículos, podemos ver que el principal y el centro de este mandamiento de someternos a nuestras autoridades, a toda institución humana, es de Dios. El verso 13 se nos dice, por causa del Señor. En el verso 14 dice, como por él enviados, dice. En el verso 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios. El verso 16, como siervos de Dios. Y el verso 17 dice, temed a Dios. Vemos que en cada uno de los versos se menciona a Dios. O sea que Dios es la causa de este mandamiento, de someternos a toda institución humana, a las autoridades que Él ha establecido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice allí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Cuando dice por causa del Señor, quiere decir que debemos hacerlo por Él, por causa del Señor. Todo lo que se hace debe hacerse por Él. Tal como dice ahí en Colosenses 3:23, ¿qué dice Colosenses 3:23? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como cristianos, Dios debe ser el centro y el motor de nuestras vidas, lo cual hacemos todas las cosas, mis hermanos. El Señor debe ser el centro de nuestras vidas, el que nos impulsa a hacer todas las cosas. ¿Sí sabe que hay una gran diferencia cuando se hacen las cosas para el hombre y cuando se hacen las cosas para Dios? Claro que sí. Cuando hacemos las cosas para el hombre, llámese trabajo, un favor o algo que nos tome esfuerzo, ¿verdad? A veces lo hacemos para obtener un reconocimiento o una recompensa. ¿O no es así? Hay un dicho que favor con favor se paga, ¿verdad? Pero cuando hacemos las cosas para el Señor, nuestra actitud cambia. No estamos esperando a recibir algo a cambio, cuando hacemos las cosas para el Señor. No importa si estamos barriendo el suelo,
No importa si estamos lavando los baños o si estamos cuidando a los niños. Todo lo hacemos con excelencia y pasión porque se hace para Dios. Esa es la diferencia cuando usted hace las cosas para el hombre y cuando las hace para el Señor. Las hacemos porque estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, si en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, se nos dice que debemos someternos a toda institución humana por causa del Señor, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo como hijos obedientes. Según la Biblia, ¿a quién debemos someternos y por qué? A toda institución humana. A toda institución humana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 14. Dice allí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cuál es el deber del cristiano? Someterse a toda institución humana. ¿Y por qué? Porque sin sometimiento a nadie, el desorden crecerá en una escala mundial. Cuando nadie se somete a nadie, crecerá un desorden enorme. El asunto de la sumisión es crucial para mantener el orden en cualquier institución. El Señor sabe que el orden es necesario en el mundo. De hecho, desde el principio de la creación, Dios siempre ha establecido el orden en su misma creación. Inclusive la misma creación de Dios demuestra que Dios es un Dios de orden. El sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Cada cual en su lugar. El sol sale de un lado y se mete en el otro. La luna igualmente, sus 4 estaciones. Las estrellas están ahí sin moverse. Y todo el universo demuestra que hay orden en el universo. Aún los científicos lo confirman. El universo se le llama cosmos. Cosmos, que viene de una palabra griega que significa orden. Cosmos quiere decir orden universal. Por eso es indiscutible que a Dios el Padre le gusta y demanda orden en todo lo que Él ha creado. Él demanda orden en su misma creación también. Orden en la sociedad. Orden en cada nación. Y lo más importante, orden en cada familia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sometiéndonos a toda institución humana. Institución es una fundación de algo, es algo establecido por el hombre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. La palabra a toda incluye en el ámbito gubernamental, lo que es el gobierno, en el lugar del trabajo, en la familia, en la iglesia. Nosotros como cristianos debemos que tener un buen testimonio en estas áreas de la sociedad, como cristianos, ya sea como ciudadanos en el país que residimos, ¿verdad? Tenemos que someternos a las leyes, pagar nuestros impuestos, obedecer las leyes. En nuestro trabajo también, ¿cómo estamos laborando? ¿Estamos teniendo una buena relación con nuestros compañeros? ¿Obedeciendo a nuestro jefe? Y en la iglesia también. Tenemos que someternos a toda institución humana. Como creyentes, tenemos que someternos a todas estas instituciones establecidas por Dios. Nuestro testimonio debe ser ejemplar en estas 4 áreas principales de la sociedad. ¿Y cuál es
el propósito en este contexto de someternos a estas instituciones humanas que el Señor ha establecido sobre nosotros? ¿Cuál es el propósito en este contexto de la Biblia que estamos leyendo? ¿Cuál es el resultado de nuestra conducta correcta en hacer el bien en la sociedad en que vivimos? Bueno, según el contexto que estamos leyendo, es para hacer callar a los hombres insensatos que critican y acusan a los cristianos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:15? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La razón de este mandamiento, el de someternos a toda autoridad, es bastante clara y básica, Tal conducta es para hacer callar las bocas de los críticos del Evangelio. Para eso nos sometemos a nuestras autoridades allá afuera, como cristianos. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, para que esas personas que son duras de soportar en contra de los cristianos, no hay que discutir con ellos ni defenderse, sino guardar silencio y seguir haciendo las buenas obras que Dios le ha llamado a hacer, sometiéndose a toda institución humana. Usted continúe haciendo el bien allá afuera. Solo así podrá hacer callar las críticas de las personas ignorantes, a los que atacan a los cristianos, a los que calumnian a los cristianos. Todos sabemos que una de las cosas a las que está expuesto un cristiano diariamente es a la crítica de sus actos por parte de los no creyentes. El mundo siempre está levantando un dedo acusador en contra de los hijos de Dios. Siempre está buscando algo para cómo acusarlos, ¿verdad? ¿Sabe usted que los críticos de Cristo, qué es lo que están buscando en los cristianos, la gente allá afuera? ¿Qué es lo que está buscando la gente allá afuera en los cristianos? Fallas. ¿Y cómo vamos a evitar que encuentren fallas en nosotros? Eliminando las fallas. Eliminándolas. ¿Cómo va usted a hacer callar a sus críticos allá afuera? Viviendo una vida ejemplar dentro de la sociedad, dando buen testimonio. Eso es lo que Pedro nos quiere decir en estos pasajes, Primera de Pedro, capítulo 2, 15 al 18, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué consejo nos da la Biblia, Dice que el cristiano debe honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, a los gobernantes. Y hasta nuestros jefes de nuestro trabajo tenemos que honrarlos, dice. Y no solamente a los buenos, sino a los que son difíciles de soportar también. Dios le está hablando a usted, ¿ok?
Dice la Biblia que debemos soportar con toda humildad y mansedumbre. Los debemos soportar sin murmurar para ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Honrar a las personas no es otra cosa que tratarlas bien. Pero cuando somos desconsiderados con las personas, las tratamos como si no tuvieran ningún valor, como si no tuvieran ninguna importancia. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y cuando ese hombre, que es a la imagen de Dios, es maltratado, ofendido y ridiculizado, estamos ofendiendo a Dios con esa acción, mis hermanos. Amén. Nosotros llevamos en nosotros mismos la imagen de Dios, porque Él nos crió a su imagen y semejanza. Es por eso que toda persona debe ser tratada honrosamente y con dignidad. Toda persona. No solamente a los que nos caen bien. Se sabe que el respeto hacia los demás es un principio bíblico que nos ayuda a matar nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Y también nos ayuda a dar un buen testimonio en frente de los incrédulos que nomás están esperando a ver una falta en los cristianos. Por eso es muy importante que nosotros demos ese ejemplo de respeto allá afuera. Por eso la importancia de hacer el bien en este mundo que nos observa. Tenemos ojos por donde quiera, mis hermanos. Por eso, como hemos dicho, el objetivo principal de hacer el bien no es para ganar la aprobación de los demás. Cuando usted hace el bien no es para que gane la aprobación de los demás, sino para callar la ignorancia de los hombres insensatos, para callar la ignorancia de los incrédulos, que usted es un cristiano. En otras palabras, tenemos que demostrar que no somos rebeldes ni problemáticos allá afuera, sino que somos sumisos. Como cristiano, usted no tiene que discutir con los hombres insensatos allá afuera, ni defenderse de ellos. Solo manténgase en silencio y siga haciendo el bien. Siga haciendo las buenas obras que Dios lo ha llamado a hacer. Eso es todo. Eso es todo lo que se requiere para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos allá afuera que critican a los cristianos. Amén. La palabra insensato en la Biblia es aquella persona que es terca, que persiste en su necedad y que es ignorante a las cosas de Dios. Dice la Biblia que por medio de nuestra conducta podemos tocar el corazón de aquellos hombres que no son fácilmente tocados por la palabra. A esas personas que son difíciles de soportar, de predicarles, de hablarles la palabra, hay otra oportunidad para ellos, por medio de nuestra conducta, de nuestros hechos, de nuestro testimonio. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pedro nos da el mismo ejemplo, pero ahora se refiere a la conducta de la mujer en el hogar. Vamos a pasar a otro tema.
de cómo una mujer puede ganar a su marido que no es creyente. Pedro nos explica qué hacer cuando una mujer está casada con un esposo inconverso. O viceversa, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando el marido está casado con una mujer que no es salva? ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1? Dice allí: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese, ¿eh? Estamos en el mismo tema, ¿ok? Someterse a toda institución humana. Pero aquí Pedro ahora se dirige a las mujeres, a las esposas, a las que tienen maridos incrédulos, o viceversa también, ¿verdad? Ahora, antes de ver lo que Pedro le dice a la mujer que haga para ganar a su marido, vamos a ver lo que Pedro dice que no haga a la mujer. Primeramente, no vemos que Pedro le dice a la mujer que es cristiana: ¿sabes qué? Deja a tu marido y búscate otro. Eso no es lo que le está diciendo a la mujer. No le dice: bueno, ahora que eres una cristiana, sal de allí y encuéntrate a otro hombre cristiano que piense como tú, que ame a Cristo como tú, para que tengas una vida feliz. No está diciendo eso, Pedro. Tampoco no le dice a la mujer: si usted tiene un esposo inconverso, predíquele, o póngase a discutir con su marido acerca del evangelio, acerca de lo que dice la palabra. Pedro no le dice a la mujer que haga nada de eso, ¿verdad? ¿Qué le dice Pedro a la mujer? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro dice que si quieres ganar a tu marido para Cristo, que si quieres hacer el máximo impacto en la vida de tu marido que no es salvo aún, sé una esposa sumisa. Eso es todo. No lo tienes que agarrar a bibliazos. ¿Cuál es la misión de la mujer cristiana al estar con un marido incrédulo? Ganarlo para Cristo. ¿Y cómo lo va a lograr? Estando sujeta a su marido. Eso es lo que dice la palabra, mis hermanos. Y no solo lo dice aquí, sino también en Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y se repite en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí la palabra sujetar significa respetar. La mujer, cuando se sujeta a su marido, lo está respetando. Y esta es la voluntad de Dios, que la mujer respete a su marido. ¿Usted quiere ver tirado y muerto a su marido? No lo respete. No lo respete. No haga lo que él le pide, ¿verdad? Y este principio va para todos en general. Que si usted desea hacer un gran impacto en la sociedad en la que vive, sea un ciudadano sumiso. Sométase a las autoridades. Que si usted desea hacer un gran impacto en su trabajo, sea un empleado sumiso. Sométase a las reglas o al patrón. Que si quieres hacer un gran impacto en tu esposo inconverso, sé una mujer sumisa. Es el mismo ejemplo, el mismo principio. Si vemos, el versículo empieza diciendo: así mismo.
Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres. Es como decir, de igual manera, de la misma manera que los creyentes se someten a las leyes gubernamentales y que los cristianos se sujetan a los jefes, no importando si sean buenos o malos o difíciles de soportar, pues así también las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Aun si en algunos casos las casadas están con hombres inconversos y difíciles de soportar, tienes que someterte a tu marido, a la autoridad de tu marido. Si es que tu propósito como cristiana es ganar a tu esposo para Cristo. Y no lo podemos negar, Sabemos que el estar casado con un cónyuge incrédulo puede ser uno de los desafíos más difíciles en la vida del cristiano, Estar casado con alguien que no es creyente es uno de los desafíos más difíciles de la vida. Y esto no es algo nuevo. De hecho, muchos cónyuges en la iglesia primitiva se encontraban en esta posición. Por eso Pablo les dijo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 14, ¿qué les dice Pablo a la iglesia de Corintios? Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone, dice. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si eres un cristiano casado con un incrédulo, ya sea que te hayas convertido en creyente después de casarte, o hayas elegido casarte sabiendo que estarías en un yugo desigual, dice la palabra que no debes buscar divorciarte. No te divorcies. Y es que ha habido casos que cuando un cónyuge acepta a Cristo y se encuentra con dificultades en su matrimonio, comienza a considerar el divorcio como la solución más fácil. ¿O no es así? Pero eso es lo que hacen allá afuera los incrédulos. Tienen problemas y ¿qué es lo que hacen? Buscan un abogado y se empiezan a divorciarse. Tengan en mente que el divorcio jamás será la solución más fácil, De hecho, el divorcio crea aún más dificultades y disturbios que los que habría si la persona hubiera elegido quedarse y resolver los problemas. ¿Cuántas personas no se han divorciado y han acabado peor que se hubieran quedado ahí? Pero si tu cónyuge, que no es un cristiano y no está dispuesto a vivir contigo y comienza a demostrar rebeldía, y aún más, si hay maltratos físicos, recuerda que Dios no quiere que permanezcas en una relación peligrosa y que tu vida corra peligro y la de tus hijos. Si Dios le dijo a Jacobo que se alejara de su suegro por un sueldo injusto, con mucha más razón debes alejarte de un cónyuge violento que pone en peligro tu vida. Solo tenga en mente que aquí estamos hablando de cosas extremas, de cosas bien fuertes. Ahora, si estas circunstancias no describen tu situación, y si tu pareja que no es creyente está dispuesta a vivir contigo, recuerda que tú eres la única luz
que resplandece en la vida tenebrosa de tu pareja. No lo abandones. O no la abandones. Que si tu pareja incrédula está dispuesta a vivir contigo, él o ella tendrá una mejor posibilidad de ser salvo de la que tendría si tú no estuvieras en el hogar. Por eso dice la palabra que si uno está casado con un incrédulo, no lo abandone, o viceversa. Hay excepciones, ¿ok? Solamente si corre el peligro de perder la vida o de maltratos o violencia, solamente puede haber excepciones. Dice la palabra que no debes de buscar en abandonar a tu pareja. ¿Y por qué? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Dice allí, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa esto? Que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Que hay grandes posibilidades de que el cónyuge incrédulo, inclusive los hijos, sean ganados para Dios por la fe del creyente. Hermanos, esta es la ventaja de estar casado con un cristiano o con una cristiana. A veces solo basta con un creyente en la familia para que otros miembros de la familia lleguen a conocer a Cristo. Solamente por la fe de una persona pueden venir multitudes a la fe de Cristo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo atraer a mi cónyuge para Cristo? Tu comportamiento es la clave. De esto se trata el tema. Tu comportamiento es la clave. Presta atención a tu conducta. ¿Cómo vives con tu cónyuge, con tu pareja, como familia? El carácter y la conducta de la esposa son las que ganarán al esposo perdido. No las discusiones. No es poniéndole folletos evangélicos en su lonchera, o llenando la casa de versículos, ni porque pongas alabanzas cristianas a todo volumen para que las escuche. Todo lo que vas a lograr con eso es hacer que tu esposo incrédulo se harte y se vaya de la casa para estar con sus amigos y no te quiera acompañar a la iglesia. Hermana, lo ganarás con tus buenas virtudes. Así es como ganarás a tu esposo, a tu esposa, con tus buenas virtudes, como es la sumisión, con la comprensión, con el amor, con la bondad, con la paciencia, con el respeto. Al tratar de ganar a tu cónyuge para Cristo, no olvides que lo que realmente cuenta es el adorno y lo atractivo de tu interior y no lo exterior. Eso es lo que cuenta para Dios, lo interior. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4? Les dice Pedro a las mujeres, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dice que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Obviamente este pasaje no está sugiriendo que una mujer deba de descuidar su apariencia física, Eso no está diciendo este pasaje. O que está prohibiendo todo tipo de adorno en la mujer. Claro que no. Yo sé que hay personas allá afuera que opinan que la mujer no tiene que utilizar ninguna clase de cosméticos, o que deberían de desentenderse de su forma de vestirse. Pero eso no es el énfasis del apóstol Pedro en este pasaje, sino que Pedro, en otras palabras, nos está exponiendo que ninguna mujer puede ganar a un hombre no creyente para Cristo por medio de su atractivo físico. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Más bien Pedro aconseja a la mujer a que esté concentrada más en su belleza interior por el adorno de un espíritu suave y apacible más que su belleza exterior. Esos son los verdaderos cosméticos que hermosean a una mujer. Eso es lo que realmente hace resplandecer a la mujer, lo interno, lo de un corazón incorruptible, el ornato de un espíritu afable y apacible. Amén. Hermanos, el punto de Pedro aquí es que la conducta santa de la esposa es el testimonio más valioso para abrir el corazón de su esposo incrédulo. Una actitud encantadora, amable y sumisa es la herramienta de evangelización más eficaz que tiene la esposa creyente para ganar a su marido. Primera de Pedro 3, 2 a 4 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñame a Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2, por favor. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Como cristianos, debemos saber que las bendiciones de Dios acompañan al obediente. En otras palabras, la obediencia siempre trae consigo bendición. Y es que, hermanos, la obediencia es la clave que desata las bendiciones de Dios. La obediencia. Dios se complace con la obediencia a Él, pero también se complace con nosotros en ser obedientes a los demás, en someternos a los demás. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Según la Biblia, hay que someterse a las autoridades delegadas por Dios y respetarlas. Algo que no es cosa sencillo, no es fácil. Y es que a la gente no le gusta ocupar un papel donde tengamos que estar bajo la autoridad de alguien más. A nadie le gusta. En la familia, por ejemplo, Dios dispuso que el esposo sea la cabeza del hogar. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple el orden de Dios en la familia? Se convierte en un caos total.
esa familia. Si la autoridad del esposo falta en el hogar, o si la mujer no está sujeta a su marido, todo esto llegará a ocasionar muchos problemas. Problemas en el matrimonio, problemas aún económicos y problemas en la crianza de los hijos. Y recuerde que la desobediencia de los hijos destruye la paz de un hogar. Cuando hay hijos desobedientes, destruyen la paz de ese hogar. Por eso se nos dice en Efesios 5, 21 al 23, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, en esta nueva generación a la gente no le gusta ocupar un papel donde tenga que estar bajo el gobierno o bajo las órdenes de alguien más. Claro que no. Pero nosotros como cristianos, ¿a qué se nos manda? A someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros implica sujeción a gente pecadora también, a gente inconversa. Usted debe saber que vivimos en un mundo caído y no solo estamos llamados a servir y a sujetarnos a gente santa, A veces tenemos que someternos a un gobierno injusto, a un jefe dominante, a un esposo incrédulo y grosero. ¿Y cómo vamos a sujetarnos a personas así? Dice la palabra: en el temor de Cristo. Por temor a Dios nos sometemos a los demás. Hermanos, yo sé que al reflejar la bondad y la misericordia y respeto hacia las demás personas, no siempre es fácil hacer esto. No siempre es fácil, y mucho menos con aquellos que nos oprimen y nos critican. No es fácil reflejar respeto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo vivió sujeto, se humilló y se hizo un siervo, ¿acaso seremos nosotros mayores que Él? Claro que no. Nosotros también estamos llamados a vivir en humillación. El Señor no nos está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho por nosotros. Si Cristo se despojó de su dignidad divina y se humilló a sí mismo, viviendo como siervo, nosotros también debemos despojarnos de nuestro orgullo y someternos unos a otros en el temor de Dios. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo que nos dejó? El sufrimiento. Somos llamados a padecer. Hermanos, cuando Cristo invita a un hombre a seguirle, Él le pide que venga no para salvar su vida, sino para perderla. Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, ese la salvará. Amén. Vamos a dejarle allí, hermanos. Vamos a orar.